Hola a todos, hoy tenemos un muy buen tema y les voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre ciencia curativa germánica y la homeopatía. Y bueno, les compartimos la pantalla para que vean las diapositivas. Ok, muy bien. Miren, este tema en lo personal a mí me agrada mucho, la homeopatía y su relación con la ciencia curativa germánica o la nueva medicina germánica. Vamos a empezar hablando que tienen muchísimas coincidencias. Miren nada más, efectivamente, eh, el cerebro tiene muchísima relación con las emociones, que es la psique, y por supuesto, si sufrimos, nos enfermamos en algún órgano. Pero con la ciencia curativa germánica sabemos exactamente dónde va a impactar la enfermedad. Y eso es lo hermoso. El objetivo de esta asociación es el conocimiento de que cada enfermedad y cada órgano enfermo se origina por un conflicto emocional o, como le dice Hammer, conflicto biológico. Si tenemos asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, cualquier emoción nos ha de sufrir. Pero ahora sabemos exactamente en qué órgano muy específico va a impactar. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque con esto podemos saber exactamente lo que va a suceder y explicárselo mejor a nuestros pacientes. También lo vamos a entender mejor nosotros. Al conocer el conflicto, emocional, en homeopatía podemos dar el mejor medicamento homeopático a nuestro paciente. Claro que nosotros como homeópatas hacemos muchas preguntas y el paciente responde y de acuerdo a todo lo que nos diga le vamos a dar un muy buen tratamiento. ¿Qué hacer cuando nuestro paciente es muy reservado? Esto se soluciona con la medicina germánica. Cuando no quiere hablar de su conflicto, cuando no quiere dar detalles del sufrimiento, tal vez porque los bloqueó, tal vez porque no los recuerda, o simplemente porque reprime. Y bueno, aquí vamos a tener una nueva arma en los casos de la consulta difícil, en los que el paciente no nos ayuda para nada, vamos a dirigirlo. Si llega, por ejemplo, una enfermedad de piel de 2 años de evolución, podremos preguntarle de acuerdo a las enseñanzas de Hammer. Fíjense, no nos ha dado muchos datos, pero sabemos que el paciente con una enfermedad de la piel, en este caso psoriasis, le preguntamos, ¿hace cuánto tiempo empezaste con la enfermedad? No, pues nos corresponde hace 2 años. La pregunta es, ¿hace más de 2 años qué conflicto emocional tuviste? Por ejemplo, pudo haber sido una separación de un ser querido, alguna muerte, una separación de una pareja, o inclusive separaciones de algún lugar de residencia, un objeto. Eso a veces no lo tomamos en cuenta cuando es demasiado importante. La piel sufre por la separación de un ser querido, pero yo he tenido muchos pacientes que sufren por la separación de algo que adoran con toda su alma. Por ejemplo, es que quería una casa y no la pude tener o me sacaron de mi casa y desde ahí empezó a enfermar de la piel. No siempre es una persona, a veces puede ser un objeto al que quería demasiado. Y esa separación, por supuesto, fue la que lo enfermó. Ahora, con esa ciencia curativa germánica, sabemos qué preguntas hacer. Como homeópatas, tenemos varios medicamentos siempre en la cabeza y la medicina germánica nos ayuda para ir directo al grano o al órgano afectado y siempre se va a ver afectado por un conflicto biológico específico. En este caso, un paciente que llega por alguna enfermedad en hueso, una osteoporosis, una artritis, sabemos que si no nos dice cuándo o por qué empezó el conflicto, podemos dirigirlo y decirle, oye, es que muchas veces los huesos se enferman por un conflicto de desvalorización. En tu vida has tenido algún problema de sentirte menos o no querido o sentirte muy enfermo, como estamos viendo en la imagen, se siente menos. Y en ese momento el paciente recuerda y dice, ay, de veras, muy cierto, y tal vez llora. Es que mi papá siempre me dijo que era un tonto y era un fracasado. Ahí es cuando dirigimos a nuestros pacientitos y el paciente pues despierta o pues se ve atrapado porque sabemos exactamente
de dónde viene su mal. Ahora se conoce muy bien la causa de las enfermedades con la ciencia curativa. Ahora podemos estar seguros y explicarlo a nuestros pacientes que es lo mejor. Queda en el pasado eso de que las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. Algo no cuadraba. ¿Cómo es posible que nuestro sabio y hermoso cuerpo se golpee a sí mismo? Que el sistema inmune ataque al propio cuerpo. Cuando no sabemos exactamente la causa, pues decimos cosas que podrían ser, porque al estudiarlo en un microscopio, todo parece indicarlo. Pero la realidad es que Hammer nos da exactamente una enfermedad autoinmune y cuál es la causa. Por ejemplo, en el caso de artritis, la causa real es un conflicto de desvalorización. Primero sufrió de no sentirse valorado, sentirse menos, y después empezó la enfermedad en hueso y en articulaciones. En el caso de la diabetes, fue por un conflicto de supervivencia o de contrariedad. ¿Qué es eso? Pues tener mucho miedo. ¿Cuántos de nuestros pacientes no dicen es que a partir de que me asaltaron, empecé con los síntomas, se me disparó la glucosa? O a partir de que estaba pleito y pleito con algún familiar, se me subió la glucosa. En el caso de la tiroides, el origen es un conflicto de impotencia o de no ser lo suficientemente rápido para alcanzar un objetivo. Es que no puedo con tanto trabajo, me supera. Realmente, al inicio, tu cuerpo empieza a ayudarte a evolucionar. Aumenta el metabolismo en el caso de la tiroides para que tengas más energía, más fuerza. Claro que después de algún tiempo se vuelve una enfermedad. Pero si conocemos esto, es mucho más rápido y fácil curarnos y curar a nuestros pacientes. En el caso del cáncer, en el cual pues Rickeyer Hammer se especializa, con la ciencia curativa se puede explicar el origen desde el conflicto y lo compara con mamíferos, porque ellos también sufren y también tienen cáncer. Y se les puede dar un medicamento homeopático más específico y también sabemos qué preguntas hacer a los pacientes que son reservados o difíciles. Les voy a poner un ejemplo. Hay una gráfica que pone Hammer en su libro de la nueva medicina germánica y hace una comparación del conflicto biológico en el hombre y los animales. Por ejemplo, en el carcinoma de mama. La enfermedad es esta, el carcinoma de los conductos lactíferos. Cuando se trata del pecho izquierdo, hay o se debe a un conflicto, si la persona es diestra, es un conflicto o con la mamá o con el hijo. Por ejemplo, Hammer dice, un niño muy malo, un niño desgraciado, puede ser la causa que hace sufrir demasiado a su madre. En los mamíferos también se da el conflicto de territorio nido. Ejemplo, a la vaca le quitan el ternero y ahí es donde empieza pues el conflicto de que ya no tiene a su bebecito al que le daba pecho y empieza a casi haber un cambio en las células, inclusive a nivel embriológico, que Hammer lo explica de maravilla, empezando con ese carcinoma de mama. Ejemplo emocional del motivo de la consulta, cuando llega una paciente o una mamá que le roban a su hijo o que muere un ser querido. Precisamente esto le sucedió a esposa de Hammer. Mataron a su hijo y empezó con cáncer de mama. Y ya sabían, porque empezaron a estudiar demasiado bien cada conflicto emocional y Hammer lo explica de maravilla este carcinoma de mama. El sentimiento o conflicto, en el caso de nosotros como homeópatas, tenemos muchísimos para darle a nuestros pacientitos, pero tenemos que preguntarle, oye, ¿qué sentiste cuando te robaron a tu hijo o mataron a tu hijo? Y la persona nos va a decir, pues un odio tremendo, quería vengarme, empecé a tener mucha tristeza, a llorar y vamos a escoger algún medicamento homeopático después de una repertorización adecuada y una toma del caso. Pero para fines prácticos, en este ejemplo, podría ser un medicamento como natro muriático, como calcárea, como la quesis o fosfórico máximo, y escogemos el mejor.
¿Qué preguntas podemos hacerle al paciente complicado que tal vez no recuerde el conflicto? Oye, ¿tuviste algún conflicto con un hijo o con tu madre? O bien, ha muerto un ser querido. Tal vez alguna vez abortó la persona y sufrió demasiado, lo sintió como una muerte tremenda porque así fue. Entonces, en ese momento, la paciente recuerda de verdad, ya, ya lo recordé hace 5 años, tuve un aborto y desde ahí empezó el conflicto. Casi siempre se relaciona. Primero, el paciente sufre este conflicto emocional. Por ejemplo, antes de 5 años empezó el conflicto y a los días o los meses empezó el carcinoma de mama, solamente que se fue gestando después de largo tiempo. Y aquí les dejo un resumen para que quede mucho más claro lo que estamos viendo. La enfermedad, carcinoma de mama, el conflicto puede ser un conflicto de madre o hijo el que lo ocasiona. En el mamífero, un conflicto de territorio o nido. A la vaquita le quitan el ternero. Ejemplo, en humanos, te roban a tu hijo o muere un ser querido. El medicamento homeopático depende de las preguntas que nos responda nuestro pacientito y podemos hacer preguntas directas, dirigidas cuando el paciente no quiere hablar y preguntar, oye, si la paciente llegó por un carcinoma de mama, ¿tuviste algún conflicto con un hijo, con tu madre, murió algún hijo, tal vez algún aborto? Y en ese momento recuerdan y nos lo explican y podemos darle un medicamento muy bien indicado. Segundo ejemplo, aquí vamos a hacer una comparación del conflicto biológico en el hombre y los animales, en el cual se ocasiona una úlcera de los conductos biliares y colédoco. Esta enfermedad es la úlcera, que estamos viendo en la imagen, y el conflicto de rencor en el territorio es la causa. El rencor hacia los parientes y a causa del dinero. Ejemplo, peleas por la herencia, que es demasiado común. Muchísimo. Y bueno, por supuesto, después vienen algunos cálculos, litiasis biliar. En el mamífero también puede suceder conflicto de rencor en el territorio, en este caso, envidia por el alimento. Ejemplo, un perro que le quita los mejores bocados al pastor alemán jefe. ¿Cómo es posible que al jefe le quiten el bocado de la boca? Y en ese momento empieza el rencor, envidia, y ahí se empieza a enfermar, que realmente Hammer le llama un conflicto, un programa biológico en respuesta. El ejemplo emocional del motivo de la consulta es el rencor del territorio, por ejemplo, un terreno, una disputa por la casa, por la herencia, tal vez hasta a nivel legal. Pelean los hermanos unos con otros, de ahí empiezan los síntomas emocionales que van a llevar a la enfermedad, que en este caso, poniendo un ejemplo, una decepción del hermano por los otros, tiene mucho rencor y pues perdió mucho dinero, la pérdida monetaria. Como homeópatas podemos dar, después de repertorizar adecuadamente, hacer la toma del caso, por ejemplo, un aurum metallicum, ignacia, nux vomica, arsenicum, etcétera, y nos vamos guiando. En pacientes que no hablan, podemos hacerles la pregunta dirigida, oye, ¿tuviste algún problema de rencor o problema legal o una disputa con algún terreno o casa cuando nos llegan con algún problema de la vesícula biliar? Porque ya sabemos cuál es la causa. Y si no quiere hablar, pues se siente a veces atrapado y dice, no, ¿cómo sabe, doctor? Sí, tuve un problema legal con mi hermano, estamos peleándonos una casa. ¿Y hace cuánto empezó el problema? Pues hace 3 años. ¿Y cuándo empezaste con los dolores del hipocondrio derecho, donde está la vesícula? No, pues hace más de 5 años, como 5 y medio. Hace 5 y medio fue el conflicto, y ya hace 5 años empezó los síntomas. Siempre primero es el sufrimiento y después es la enfermedad. Y aquí les dejo el resumen que acabamos de ver, la úlcera de los conductos biliares y colédoco, que después se puede convertir a alguna litiasis. El conflicto es del rencor del territorio hacia los parientes a causa de dinero, peleas por la herencia. En el mamífero también puede haber una envidia. Al perro pastor alemán le quitan los mejores bocados. Ejemplo emocional, un terreno, una casa, la herencia, disputa legal en los humanos, se pelean los hermanos unos contra otros y bueno, empiezan muchos sentimientos negativos como decepción, rencor, pérdida monetaria.
podemos darle un medicamento como Aurum, pero si hay un paciente que llega con nosotros y que dice, tengo un problema en los conductos biliares, en el colédoco, la pregunta dirigida, si él no quiere hablar, oye, ¿tuviste algún problema legal con algún terreno? ¿Estás peleando alguna casa? Y muy seguramente el paciente va a decir, sí, efectivamente. Desde ahí empecé con los síntomas. Fíjense que también, esto es bien interesante, hay síntomas en fase de curación o de reparación de la enfermedad, que Hammer lo llama post-conflictolisis, y síntomas en fase de enfermedad. Aquí estamos viendo en azul la evolución del conflicto y después en la siguiente fase en rojo estamos viendo la fase de reparación, post-conflictolisis. Una fase simpaticotónica es la primera con azul y una fase vagotónica es la segunda. Pero cuando nosotros vemos a los pacientes, por lo regular vienen con el conflicto activo. Pero ahora vamos a saberlo identificar muy bien. ¿Qué síntomas hay en conflicto activo? ¿Qué síntomas hay en fase de reparación? Eso es lo interesante, porque si ya le dimos el mejor medicamento homeopático a nuestro paciente y se está curando y cambian los síntomas, podemos confundirlo y pensar que está peor y realmente son síntomas en fase de reparación. Esto tenemos que saberlo forzosamente y explicárselo al paciente. Con la ciencia curativa germánica aprenderemos a identificar los síntomas, sobre todo después de darle el medicamento homeopático indicado, que es el similium. Y cuando el paciente empieza a curarse, empieza con otros síntomas que se dan en la segunda etapa de la enfermedad. El homeópata menos experimentado puede confundir como síntomas negativos y realmente no lo son. Ejemplos de síntomas en fase de curación. Es la post-conflictólisis. Inflamación y edema. Oye, doctor, ¿me diste el medicamento? Me siento bien en lo emocional, la verdad, pero ve, me hinché un poquito de los pies. Bien, estoy cansadísimo. Descansa más, te estás reparando. Y muchas veces en la crisis curativa o epicrisis hay fiebre, hay que también conocerlo. Oye, en artritis me duelen más las articulaciones. Muy bien, fase de curación. Y acuérdense, todo aquello que sale del cuerpo es buena noticia. Síntomas exonerativos. Más orina, evacúa más sudor, inclusive gripa. Esas crisis curativas deben ser suavecitas. ¿Por qué debemos de dar medicamentos en dosis o potencias bajas, como la CLM o sexta centesimal de entrada en los pacientes que pues estamos viendo por primera vez? ¿Por qué no dar a la 200 centesimal, a la 1000 o a la 10.000? Esto es bien importante. ¿Qué sucede? Todo el mundo razónelo, piénselo y trate de saberlo. Por supuesto, si sigue la ciencia curativa germánica, ya saben que vamos a curar a nuestro paciente y al curarlo hay cambios de síntomas. Y también cuando empieza a curarse el paciente hay estas crisis curativas. Si el alivio del paciente es suave, duradero y permanente, como dice Hahnemann, maravilloso. Pero si el alivio es muy rápido y de golpe, entonces va a haber epicrisis muy fuertes que no queremos. En vez de una gripa, puede haber una neumonía. En vez de tal vez algún dolorcito precordial, puede haber un infarto. Eso no debe de ser. Por eso se debe empezar con dosis bajas. El objetivo es evitar la epicrisis, siempre. Y conociendo la ciencia curativa germánica lo vamos a lograr. Y vamos a dar un mucho mejor medicamento homeopático de acuerdo en qué fase de la enfermedad está. Si lo encontramos en fase vagotónica, si lo encontramos en fase simpaticotónica o en epicrisis. Y con esta situación vamos a dar el mejor medicamento sin que el paciente se agrave. Vamos a hablar de este curso en los siguientes días. Empezamos el día 17 de abril, viernes, es decir, de 30 a 9:30. Se llama curso Ciencia Curativa Germánica y su relación con la homeopatía, las 5 leyes biológicas para principiantes y tratamiento del cáncer, primera parte. Después venimos con una segunda parte en donde hablamos más de los conflictos biológicos, pero primero tenemos que saber las bases.
Costo de inversión pago único 1,800. Incluye cada video de las clases a su mail y las diapositivas. El curso será online por Zoom. Aquí les dejo el temario. Vamos a hablar de todo lo que hoy platicamos, algo de Hammer y el resumen de las 5 leyes biológicas. Vamos a hablar desde el origen embriológico, por supuesto, y el aspecto psicológico relacionado, la regla de hierro del cáncer, que es la primera ley, la segunda ley. Vamos a hablar de estos síntomas en fase simpaticotónica y vagotónica, la epicrisis, la tercera ley, la cuarta ley, lo embrionario en la tercera ley. En la cuarta ley, el sistema ontogenético de los microbios, que es maravilloso. Y finalmente la quinta ley, la quinta esencia. Vamos a dar la introducción a la segunda parte de los conflictos biológicos y después viene un curso aún más interesante. Bueno, pues ahí lo tienen, estimados amigos. Empezamos en unos 10 días y pues el teléfono es el 22 24 23 45 65 para informes o inscripciones. Bueno, nos vemos en el curso. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Hasta la próxima.